Eh, la masacre de las bananeras ocurre en el marco de una huelga y de la lucha de unos trabajadores por sus reivindicaciones a través de un pliego de peticiones. Mm, y, y, bueno, ese marco de la huelga siempre ha sido muy importante para el movimiento sindical y para la negociación colectiva. Eh, Recientemente, creo que el año pasado, algunos líderes de ultraderecha hablaban de acabar con la huelga, con, con ese derecho que tienen los trabajadores y que ese es la parte, llamémosla meridional, de la negociación colectiva. Entonces, después de casi 100 años, volvemos al punto de partida, o bueno, a ese momento, ya vemos punto de partida, sino a ese momento donde la huelga jugó un papel importante que hoy en día sigue jugando y que las clases dominantes quieren acabarlo. Entonces, ¿qué opinión le merece eh, a usted ese tema de retrotraer luego de 100 años de parte de estos, si se puede llamar líderes políticos de la ultraderecha, de acabar con algo tan importante como es la huelga? Bueno, hay que decir que son muy obtusos y cuadriculados, porque es que las huelgas se han venido acabando prácticamente solas, por decirlo de alguna manera. Si usted hace un comparativo del movimiento huelguístico en Colombia, por decir algo, en 1960, 61, y lo compara con lo que sucede hoy, lo que hoy sucede es absolutamente ridículo. Prácticamente ya no hay huelgas. Y eso se debe a un conjunto de transformaciones objetivas y subjetivas del movimiento obrero colombiano y también del movimiento obrero mundial. ¿Sí? Factores distintos como la atomización de los trabajadores, la privatización de las empresas, la flexibilización laboral que tiene diversos ámbitos. Es decir, que se puede echar y despedir a un trabajador cuando el patrón se le venga en gana, que lo pueda contratar incluso por el tal contrato cero, que hoy se desarrolla en muchos sectores, el tal contrato cero, que es el trabajador se le contrata y nunca se le pone a trabajar o se le pone a trabajar de manera efímera en determinados momentos cuando el patrón quiera. La famosa uberización del trabajo, por ejemplo. ¿Sí? Eso se ha venido presentando. Y también esta transformación ha venido calando en la mentalidad de los trabajadores que en muchos sectores han renunciado prácticamente a la huelga como un mecanismo de lucha. Porque ahora los trabajadores supuestamente tienen mucho que perder. Recordemos que el manifiesto comunista de 1848 decía que los trabajadores no tenían nada que perder salvo sus cadenas. ¿Sí? Al parecer hoy no es así, porque a los trabajadores a los trabajadores digamos que tienen cierta estabilidad, los han venido condicionando, por ejemplo, con el sistema de crédito. Entonces, por ejemplo, en el seno del abuso, que en algún momento llegó a ser uno de los, Unión Sindical Obrera, ¿no? Que llegó a ser uno de los sindicatos más beligerantes de este país. Noten ustedes que la última huelga la hicieron en el 2004, hace 20 años ya, más de 20 años. Y no se dibuja en el horizonte que sus dirigentes quieran alguna vez hacer huelga. ¿Por qué razón? Si en el seno del abuso la mayor parte de sus afiliados no son trabajadores con estabilidad laboral, son contratistas y subcontratistas. ¿Mm? Lo que ha dado pie también a una terrible paralelismo sindical. Ella me decía un compañero que dentro del mundo petrolero colombiano hay 82 sindicatos. ¿Sí? Entonces, ya en el mismo horizonte de los trabajadores prácticamente la huelga ha desaparecido como forma de lucha. Y más bien las huelgas se presentan son de manera excepcional, muy excepcional.
Y por eso es que esta obtusa a la derecha, porque si los trabajadores ni siquiera van a la huelga, ¿para qué la prohíben? Pero eso indica un poco lo cuadriculados que son, ¿sí? Entonces los trabajadores ahora los tienen sometidos de muy diversas maneras y tal vez una de las maneras más efectivas es mediante el crédito económico. Entonces, los trabajadores están endeudados permanentemente para pagar la cuota de la casa, para pagar la cuota de la moto, para pagar la cuota del carro, para pagar la cuota del televisor, para pagar la pensión de los hijos, para pagar las EPS. Están eternamente endeudados. Entonces, un trabajador de estos, ¿qué interés va a tener en hacer una huelga? Por ejemplo. ¿Sí? Entonces, para señalar que los mecanismos de dominación se sofistican y las respuestas a esos mecanismos de dominación no parecen ser las más efectivas. Y uno de los efectos es que se renuncia a mecanismos clásicos y muy efectivos de lucha como una huelga. ¿Mm? Entonces, la huelga prácticamente está en vías de desaparición, por desgracia, porque hay que decirlo también, indica un poco la crisis del movimiento sindical colombiano, que es un elemento que habría que abordar digamos, en forma seria, en forma rigurosa, para pensar en otros mecanismos organizativos que vayan más allá de la forma sindical, que incluyan algunos de sus logros, pero que también incorporen nuevas realidades del mundo laboral que no están circunscritos a las relaciones formales, legales, jurídicas de capital trabajo, pero sí son capital trabajo. Entonces, la renuncia a la huelga tiene que ver con el predominio de una lógica egoísta, de una lógica individualista, de un nuevo sentido común entre los trabajadores que han llevado a que estos pierdan el sentido de comunidad, el sentido de grupo, el sentido de clase, y que se basen un poco en la lógica, sálvese quien pueda, y cada uno negociando por su propio lado o vendiéndose por su propio lado para obtener reivindicaciones egoístas para sí mismo. Esos son mecanismos que el capital y a través del Estado implementa para dividir y atomizar los trabajadores. Y en ese sentido, entonces, viejos mecanismos de lucha, clásicos mecanismos de lucha, empiezan a ser cada vez menos frecuentes. Se recurre mucho menos a ellos. Ese es un elemento que creo que habría que tener en cuenta a la hora de hacer un diagnóstico y una perspectiva de la situación del movimiento sindical hoy en día. Entonces diríamos que tenemos un movimiento sindical o un trabajador, más bien también sometido a múltiples estrategias del capitalismo. Con respecto a eso, quiero agregar una cosa. Sí, claro. Es que hay cosas que van cambiando y van desapareciendo y justamente no existir conciencia histórica parecen normales. Vea algo que prácticamente ha desaparecido en el seno del movimiento sindical, del movimiento de los trabajadores, es lo que se llama el salario indirecto, ¿sí? Porque el salario indirecto ha sido una conquista de los trabajadores. ¿Qué es el salario indirecto? Aquella parte de la remuneración que va a los trabajadores que no es puramente salarial, es decir, que no tiene que ver con la actividad que el trabajador realiza diariamente. Por decir algo, un trabajador determinado de cualquier empresa, por ejemplo, de una empresa de teléfonos, a él se le paga el salario diario, por decir algo, 100.000 pesos, por decir algo, ¿sí? Por su actividad de ir a laborar específicamente en ese campo. Pero cuando el trabajador va a realizar esa actividad, él necesita otras cosas, porque para él realizar esa actividad tiene que desplazarse, entonces tiene que contratar transporte. El trabajador para esa actividad necesita tener buena salud, entonces necesita revisarse periódicamente o si se enferma, pues que se le cure. El trabajador para poder ir a las 8 de la mañana a laborar, pues necesita acostarse en condiciones dignas, alimentarse bien. Si el trabajador tiene familia, pues la familia corre con unos gastos
es que los hijos estudian, que los hijos también se enferman, etcétera, etcétera. Todo eso en una época se llamaba el salario indirecto. Y el salario indirecto corría por cuenta no del trabajador, sino de las empresas o del Estado. Uno de los grandes logros del capital ha sido la eliminación del salario indirecto y la imposición de las condiciones laborales propias de los Estados Unidos. Seguramente todos nosotros, cualquiera de nosotros tiene amigos, conocidos, familiares trabajando en Estados Unidos y pregúntele cómo son las condiciones. Primero, a la gente que vaya le toca trabajar como bestias, 20 horas diarias. ¿Y cómo es el trabajo? Trabajan en 2 o 3 sitios distintos, lavando pisos, lavando platos, ¿sí? Cuidando animales, cuidando gente de tercera edad. Pero a ellos se les paga es por la hora efectiva en que trabajan, no se les paga nada más. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, un trabajador que lave platos puede sufrir un accidente porque se rompe un plato y se corta. Aquí el empresario no corre para nada con la seguridad social del trabajador. El trabajador tiene que asumir ese costo y ese riesgo. Y eso mismo ha ido sucediendo a escala general para el caso colombiano. Entonces lo que vemos es una desaparición del salario indirecto. Y es el trabajador el que tiene que asumir, con muy contadas excepciones, desde luego, todavía el salario indirecto se reconoce a una minoría de trabajadores que tienen estabilidad laboral, por ejemplo, que tienen contratos indefinidos. Pero en esos mismos sectores, por ejemplo, en el sector docente, donde yo trabajé tanto tiempo, en las universidades, los trabajadores, los profesores o los trabajadores de las universidades de planta éramos muy pocos, porcentaje cada vez más reducido. Y se seguían contratando porque se necesitaban profesores en terribles condiciones. Entonces, ¿cómo se contratan a los profesores en las universidades? Los mal llamados profesores de hora cátedra y ocasionales. Se les contrata por periodos de 3 meses y medio, máximo 4 meses. Termina el semestre, se echan a la calle y empieza el otro semestre y se vuelven a contratar por otros 4 meses. Pero en el interín el trabajador no tiene derecho a nada, a salud, a ningún tipo de reconocimiento, tiene que ver cómo se rebusca para él y para su familia. Esa es la erosión del salario indirecto. Y entonces ahora se ve como normal que el salario indirecto lo gestionen los trabajadores. Y ese es un nuevo sentido común que el capitalismo le ha impuesto a la gente. Entonces, por ejemplo, la gente no lucha porque hayan servicios públicos, sino por tener ingresos para participar en esos mismos servicios privatizados. Es un retroceso muy terrible de los trabajadores. Terrible, terrible. Entonces los hijos de los trabajadores o los trabajadores no quieren que sus hijos vayan a las escuelas públicas, a los colegios públicos, sino que vayan a los privados. Y entonces, ¿cómo consiguen eso? Pues rebuscándose por su propio medio y no exigiéndole ni al Estado ni al capital que abra colegios, que posibilite que los trabajadores accedan a una educación pública mejorada, por ejemplo. Entonces esas son cosas que se han ido perdiendo, pero que poco se reflexiona sobre las mismas, que parecen normales, pero no son nada normales. Tienen que ver con una lógica del capital en esta arremetida en que ha llevado la iniciativa de los últimos 30, 35 años. Y esos son los resultados de esa arremetida.